desempeñado su trabajo aquí, guía o qué? Sí, yo soy el guía de acá, Solo por- de la Casa Santander. ¿En qué salón estamos? Contémosle a los televidentes de qué se trata, en qué ciudad estamos, en qué salón y de qué se trata Bueno. esta casa. Bueno, estamos primero que todo en la casa de Francisco de Paula Santander. Nos encontramos en Cúcuta, obviamente, o en Villa del Rosario, norte de Santander. Estamos acá en este salón que se conoce con el nombre del Salón Santander. Pareciera hoy en día un salón de juntas, se ve bastante elegante, muy importante. En esa época, este era el establo, acá era donde dormían los caballos con los esclavos, que supuestamente eran animales en esa época. Hoy en día se hacen reuniones, se reúne la Academia de Historia Norte de Santander aquí en este salón. Ya. ¿De qué hay? ¿Cuadros? ¿Los cuadros a qué se debe? ¿Quiénes están ahí? Un poquito de Sí. personaje. No nombre y no personaje. Bueno, acá en esta parte del salón hay unos recuadros donde nos muestran los expresidentes de la Academia de Historia del Norte de Santander. En el fondo se alcanzan a observar una pintura que es bastante importante, que es una pintura de Santander, donada en 1989, que nos trata de mostrar la grandeza y la pureza que él tenía en esa época. Es hecha en óleo. También tenemos otra pintura que es basada en la muerte de Simón Bolívar. Eso ya es en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió de tuberculosis de 47 años de edad. Uno entra y alcanza a percibir un olor muy fuerte, empezando porque las paredes son originales de esa época, constan de una técnica que se conoce como tapia pisada, o sea que son bastante gruesas, aproximadamente unos 30 a 35 centímetros de grosor, y eso ayudó a que permaneciera de pie después del terremoto de Cúcuta de 1875. Ese terremoto siempre dañó antigüedades. Acabó con toda la ciudad. Sí. Fue muy terrible acá en Cúcuta y solo en esta casa quedaron 3 cosas originales, estructurales, que son las que encontramos acá en este salón, las paredes de este salón, una muralla que se encuentra en la parte de atrás que es un acueducto y un horno que está en la parte de arriba. La capilla y la iglesia. La capilla, el templo histórico, fue donde se firmó primero que todo la primera acta de constitución acá en la República de la Gran Colombia. Ahora podemos ir hasta allá. Claro, también porque Villa del Rosario en esa época había sido nombrada como capital de Colombia en esa época, ya que buscaban un mundo centralista, o sea que estaban en la mitad de Venezuela, Colombia y Ecuador. Le queda fácil a los 3 países reunirse acá en Villa del Rosario. Resulta que esa capilla, o ese templo, era una iglesia normal, hacía parte de la propiedad de los Santander. Después del terremoto quedó en el suelo. Bueno, en esa época ese era al frente de la casa y ese árbol se conoce con el nombre de laurel hindú. Fue mandado a traer específicamente de la India por el último dueño de esta hacienda o esta casa, que se llamó Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez. O sea, otro de los grandes históricos. Presidente del país y demás. Sí. Ese árbol tiene aproximadamente 110 años, 115 años. La característica de ese árbol es que posee raíces aéreas. ¿En qué consiste? En que sus raíces salen de sus ramas, Sí. se incrustan en el suelo y se engruesan, y eso ayuda a que el árbol se sostenga, o sea, no se vaya a partir, no se vaya a quebrar. Se conoce también con 2 nombres más bien nombres populares. Sí. El primero es con el nombre del árbol que camina, porque en el transcurso de los años se va trasladando de lugar, van saliendo pies, Sí. y eso hace que se vaya cambiando de posición, y también se conoce con el nombre de tumbarrancho. ¿Por qué? Porque no va a tumbar el rancho, la casa. Sí, Algo sigue. curioso es que esa especie de árbol siempre crece donde están ubicadas las estructuras. Entonces hay que estarlo tallando para evitar que se vaya hacia la casa y no vaya a hacer un daño aún mayor. Bueno, Daniel, hablemos. Usted me dice que esto es un horno. ¿De qué se trataba en esa época? Bueno, aquí a mi derecha o detrás mío está el horno, que es original de esa época. Era donde la familia Santander hacía el pan.
Era así de grande porque tenían que hacer comida para muchas personas. Empezando diciendo que ya las extensiones de tierra de la familia Santander comprendía desde San Faustino, que es otra frontera que hay de Colombia y Venezuela, hasta San Cristóbal. Eso era de largo, imagínense, de ancho hasta Cúcuta, eran prácticamente dueños de toda la región. Entonces tenían que hacer comida para muchísimas personas, porque esa casa pudo haber albergado bastante gente. Así era el horno de grande. Utilizaban las piedras así de gruesas porque cuando se calentaban podían conservar el calor por semanas y nunca se enfriaba. Se dice que podía alcanzar temperaturas muy altas. También se comenta y nos dicen que aguantó el terremoto ya que estaba funcionando, o sea que tenía mucho calor, mucha presión, y eso evitó que la estructura se viniera al suelo porque tenía mucha presión y eso evitó que se cayera. En esta época está un poco deteriorado, ¿se puede caer? No, o eso lo están haciendo... Hoy en día se está tratando de evitar que se venga al suelo, ya que obviamente tiene muchos años de estar en pie, obviamente con el tiempo se va deteriorando. ¿Eso está construido en qué? ¿En piedra y qué más? Piedra y calicanto. Calicanto es un material que está a base de cal, barro y excremento de ganado. Ese era el cemento que utilizaban en esa época. Por eso, prácticamente de mayor resistencia al cemento que se utiliza hoy en día. Bueno, estas palmeras tienen aproximadamente 70, 60 años, sino que se volvieron a plantar para no perder la tradición. Porque en esa época, esta palma se conoce con el nombre de palmera real, como su nombre lo indica, o sea, real, de la realeza. En esa época simbolizaba el poder y el prestigio de las familias. Por eso es que prácticamente todo el sector o todo el complejo histórico está rodeado de palmera real. También, digámoslo así, en esa época, si las personas tenían un terreno, un pedacito de tierra muy pequeño y se les daba por sembrar una palma de estas, los podían meter a la cárcel o les podían quitar la propiedad. Era exclusivo de ricos. También esta casa fue estratégicamente construida, porque exactamente este punto donde estamos ahorita ubicados es la mitad entre el río Táchira y el río Pamplonita. Eso hace que las brisas de los dos ríos se concentren en este punto y hagan que el clima sea más fresco y sea más agradable. Daniel, las cercas en piedra, ¿qué historial más o menos? Bueno, esa muralla también quedó de pie después del terremoto, pero en sí nunca se logró identificar qué función desempeñaba. Se dice que era una especie de trinchera, pero no se compara por qué una trinchera en medio de una casa. También se dice que era para simbolizar o para que los patrones de esa época mostraran el poder que ejercían sobre sus esclavos, o sea, el rigor o un poder casi que perfecto. Ustedes se ponen a detallar esa estructura y pareciera que las piedras hubieran sido cortadas por una máquina, pero en realidad fueron acomodadas a mano y por los esclavos. O sea que llegaba una persona en esa época, visitaba la casa y se encontraba con una muralla de esas, se daba cuenta que el patrón tenía bastante rigor o ejercía bien el poder frente a sus esclavos. Bueno, este amigo, o este señor, trata de simbolizar o demostrar los soldados que acompañaron a Santander y a Bolívar en la batalla. Se conoce como el típico soldado granaíno. La estatura promedio en esa época era así. Eran bastante bajitos, era una estatura muy pequeña, pero eran bastante aguerridos. Tenían esa vestimenta ya que Santander había trasladado su ejército al llano. Eran así llaneros, la ropa bastante vaporosa, descalzos. Ya cuando fueron en la campaña libertadora llegando a los páramos, estos señores se fueron muriendo de hipotermia, obviamente porque no estaban acostumbrados al frío. Ellos llevaban una bandera amarilla que les simbolizaba el oro. Este objeto que llevan acá como un bolsito, eso es un cuerno, donde llevan la pólvora que tenía forma de embudo para aplicárselo a esta arma.
Esa arma se conoce con el nombre de chispún. Su nombre se deriva del sonido que hace y la característica es que la constituye un solo tiro, o sea que la cargaban con pólvora. Las balas en esa época eran bolas de caulla con pedazos de fique, la pólvora, metían los balines, prendían la mecha y disparaban, o sea hacía el sonido referente, chispún, y el arma quedaba completamente muerta y les tocaba combatir, era con pura bayoneta. Bueno, acá me encuentro rodeado de dos personalidades prácticamente de la época. Son dos expresidentes de Colombia que tuvo pues prácticamente norte de Santander, al igual que otros dos señores también, Francisco de Paula Santander, Guillermo Quintero Calderón, Virgilio Barco y Ramón González Valencia. Este Ramón González Valencia tiene una historia muy particular o muy curiosa. No sé si los televidentes hayan escuchado hablar de un pueblo que se llama Ragombalia. Es un pueblo acá en el norte de Santander que lleva su nombre en honor a este señor, o sea, Ragombalia, Ramón González Valencia. Por eso es que ese nombre se llama así, ese pueblo se llama así. Esa canal que estamos observando proviene del río Táchira. El agua es traída de allá por medio de gravedad y este acueducto seguía y seguía bajando, no termina allí. Por cuestiones de la construcción de las vías de acceso al país se interrumpió el acueducto, llegaba prácticamente hasta San Faustino. Esa muralla fue otra pieza que quedó después del terremoto. Es un acueducto, una construcción grecorromana. Nos trata o se muestra o se sabe que es grecorromana, obviamente por los arcos que tiene en la parte de abajo. El agua es transportada por la parte de encima, por una especie de canal. Hoy en día todavía funciona. El agua extrae el río Táchira, la canal llega hasta allá y el agua extraída por medio de presión o por medio de gravedad. El material que también utilizaron para hacer esa construcción se conoce también con el nombre de cal y canto, del mismo material que está hecho del horno. En esa época fue uno de los primeros acueductos que también existió en la República de la Gran Colombia. Obviamente el agua bajaba con más presión y hacía que se moviera un molino que está en la parte de abajo, una rueda Pelton. Entonces eso hacía que funcionara un trapiche para moler la caña, ya que esta finca era rica en caña y en cacao. Los reyes de Inglaterra solo consumían el cacao que sacaban de esta finca, o sea que lo sacaban o lo exportaban por el lago Maracaibo. ¿Esa agua, ahora para qué la utilizan, esa agua? Hoy en día se utiliza para el riego de las plantas, por eso es que se pueden observar unos tubos que se le han implantado para el riego de los jardines y también unas fincas que quedan más arriba de Villa Rosario, Juan Frío y todas esas partes. El agua la utilizan para las fincas hoy en día. Bueno, le agradecemos inmensamente a nuestro guía en el día de hoy. Muchas gracias, Daniel. ¿Daniel qué? Muñoz. Daniel Muñoz fue nuestro guía, el que nos contó, el que le acaba de contar a ustedes, amables televidentes, esta casa del General Santander. Hace muchos años existe esto, ¿no? Sí, las escrituras de la casa datan aproximadamente 30 años antes de que los Santander estuvieran acá en esa finca. O sea que prácticamente pasa de los 300 años sí. Este sitio. Bueno, ¿y por qué la casa tan vieja y usted sabe todo, tan joven? Ya obviamente eso plasma en escritos. Estudiar, ¿no? Sí, estudiar bastante. ¿Le gusta estudiar esto? Sí, mucha lectura, investigar bastante. Y en un solo día, por lo menos un fin de semana, cuando viene tanta gente en un solo día, ¿cuánto echa el cuento? ¿Varias veces? Si viene 100 personas, 100 veces me toca echar el cuento. Sí. No, hay veces hay que cambiarle, ¿cierto? A veces hay que cambiar, claro. A veces hay detalles que se le olvidan a uno, entonces cuando llegan otros visitantes uno se los cuenta y así sí. Va variando. Va variando. Bueno, caballero,
Y amables televidentes, eso fue lo que nos dijo aquí nuestro compañero Daniel en todo esto de la histórica ciudad de Villa del Rosario, aquí en norte de Santander. Ya continuamos.